y la tenían al mismo tiempo. El desarrollo está teniendo consecuencias. Egiten dion ekarpena etengabe hobetzen laguntzen dio al 100%. Baina garapen jasangarria Arratsalde on denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto. Quiero expresar mi satisfacción personal y también en nombre de todo el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco por la respuesta que ha tenido de nuevo esta convocatoria de premios europeos de medio ambiente en Euskadi y por la extraordinaria calidad e interés de las candidaturas presentadas. Ez da besterik gabeko laudorio bat, jasotako 23 hautagaitzak benetan dira interesgarriak. Eta horren erakuslea da horiek guztiak bidali direla Fundación Biodiversidad erakundera. Erakunde horrek Espainia osoko 12 aukeratuko ditu, Europar Batasuneko gainontzeko estatu kideekin lehian aritzeko, Europa 2018ko ingurumen saria lortzeko. Decía que no es un cumplido lo que estoy diciendo, porque las 23 candidaturas recibidas, no solamente las premiadas hoy aquí, van a ser remitidas, lo han sido ya, a la Fundación Biodiversidad, entidad que va a seleccionar las 12 empresas de toda España que van a competir con las del resto de los países miembros de la Unión Europea en el Premio de Medio Ambiente Europa 2018. De las 78 candidaturas presentadas en el conjunto de España, 23 van a ser candidaturas vascas. Mi más sincera enhorabuena, pues, a todas las empresas vascas que han concurrido, porque haber llegado hasta aquí ciertamente ya es un reconocimiento indudable. Y así mismo quiero dar las gracias, como no, a todas las personas integrantes del jurado por su excelente trabajo a la hora de valorar las candidaturas y también a la Fundación Biodiversidad por confiar una edición más en el Gobierno vasco para organizar la sección de estos galardones en el País Vasco. Estos premios quieren ser el reconocimiento a la contribución que hacen las empresas vascas al cambio de modelo hacia una economía más competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. Como sabéis, Euskadi ha logrado un avance relevante en materia de medio ambiente en los últimos años debido al esfuerzo de las empresas, de las administraciones públicas y de la ciudadanía. La mejora y la evolución de los principales indicadores ambientales que venimos experimentando en los últimos años nos invita a mirar el futuro con optimismo. Eusko Jaurlaritzan bete behar dudan ardurarekin bat, ez naiz nekatuko errepikatzen ingurumena bizimodu jasangarri eta osasungarri bat izateko betekizuna ez ezik, enpresentzako aukerak eta aberastasuna sortzeko benetako iturria ere badela. No me cansaré de repetir algo que hay que sembrar, pero que cada vez tiene mejor cosecha. El medio ambiente es una condición para una vida sostenible y saludable, pero también es una fuente real de oportunidades, de creación de riqueza y de empleo para las empresas. La ciudadanía vasca tiene la percepción de que la situación del medio ambiente ha mejorado en los últimos años y su grado de compromiso es cada vez mayor. Y por eso una parte importante de las personas que viven en Euskadi se muestra, en los estudios de opinión, preocupada por los problemas ambientales y manifiesta también su postura favorable a potenciar políticas de protección. De lo que se trata, en definitiva, es de garantizar un crecimiento sostenible, protegiendo la biodiversidad y la salud del planeta, y para ello tenemos que utilizar nuestros recursos de una manera más inteligente. Las iniciativas que han sido premiadas hoy aquí son un ejemplo de ello.
Porque hay que admitir que el modelo de crecimiento económico que hemos conocido hasta ahora no solo chirría con la marcha del planeta, sino que tampoco responde a las exigencias de la sociedad actual. Los recursos naturales, lo sabemos, son finitos y muchos están en un estado precario, por lo que tenemos que encontrar un modo de utilizarlos que sea ambiental y económicamente sostenible. La economía europea y, por supuesto, la economía vasca están inmersas en una transición hacia un nuevo modelo de producción y consumo sostenible, bajo en carbono, eficiente en el uso de los recursos y competitivo. Y una transición de este tipo brinda la oportunidad de transformar nuestra economía y generar nuevas ventajas para Euskadi. En el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda estamos convencidos de que la economía circular guarda una estrecha relación con objetivos como el crecimiento, el empleo y la innovación industrial. Más aún, pensamos que es la garantía para alcanzarlos. En un modelo de economía circular se pueden crear puestos de trabajo adecuados a todos los niveles y capacidades, así como oportunidades para la integración y la cohesión social. Y los agentes económicos, las empresas, sois fundamentales para impulsar este proceso. La Comisión Europea estima que la economía circular podría aportar a las empresas de la Unión Europea un ahorro neto de 600.000 millones de euros, un 8% del volumen de negocios actual. El caso de Euskadi confirma la certeza de esta apuesta. En lo que llevamos de siglo, el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma ha crecido un 26%, mientras que nuestro consumo de materiales se ha reducido un 25% y el volumen de residuos urbanos que enviamos a vertedero ha disminuido un 56%. Gaur, saria jaso duzuen enpresok frogatzen duzue, zirkularrean pentsatu, bateragarria dela enplegua sortu, berritzaileak izan eta ingurumena errespetatzearekin. Horregatik, nire eta ordezkatzen dudan Euskal Jaurlaritzaren izenean, eskerrik asko danori. Habéis demostrado, las empresas hoy premiadas, que pensar en circular es compatible con crear empleo y con respetar el medio ambiente, innovando además. Y por ello decía que en euskera, que en mi nombre y en nombre del Gobierno vasco, quiero daros las gracias. Y no quiero cerrar esta intervención sin invitaros a todos y a todas a que participéis activamente en el proceso de elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 que estamos iniciando desde el Departamento. Vuestro conocimiento y vuestra experiencia nos servirán para enriquecerla, porque el objetivo es dotarnos de un documento de planificación que nos señale el camino, los objetivos y los instrumentos en economía circular para dar certeza a la industria. Reiteraros mi más sincera felicitación y desearos toda la suerte del mundo en esta recta final de los premios, en la fase española y espero que también en la fase europea. Eskerrik asko, danori.